¿Qué misterios rodean a esta constante universal de naturaleza tan simple, pero que aparece en las situaciones matemáticas más dispares? Quizá nunca lleguemos a conocerlos por completo. Pero lo que sí sabemos es que ha ejercido un poderoso influjo entre los matemáticos de todas las épocas, y desde hace más de 3000 años. Desde que en 1761 Johann Heinrich Lambert presentase en la Academia de Berlín la primera demostración de que pi es un número irracional, sabemos que este número no se puede escribir como una fracción, es decir, que tiene infinitas cifras decimales que no se repiten periódicamente. Jamás podremos expresar con nuestras cifras su valor exacto. Si pensamos que con los 11 primeros decimales de pi podemos calcular la circunferencia de la Tierra con un error inferior a 1 centímetro, y que con los 40 primeros decimales podríamos calcular el diámetro del universo con un error inferior al diámetro de un átomo de hidrógeno, parecerá que tanto esfuerzo por encontrar cada vez más decimales de pi es fruto de una obsesión o una enfermedad de los matemáticos. Sin embargo, esta búsqueda ha enriquecido otros campos de las matemáticas muy poco relacionados con los círculos. ¿Qué tiene que ver el río Amazonas con el número pi? En apariencia, nada. Sin embargo, Hans Heinrich Stolum, geólogo de la Universidad de Cambridge, ha calculado la relación entre la longitud real de muchos ríos con meandros y su longitud en línea recta desde su nacimiento hasta su desembocadura. Esta proporción varía de un río a otro, pero su promedio es un número ligeramente mayor que 3. Lo realmente curioso es que en ríos como el Amazonas, el Mississippi y los grandes ríos siberianos, todos ellos de enorme longitud y pendiente suave, esta proporción es poco más de 3/14. Sospechosamente parecida al número pi. Pero vayamos al principio. En la Biblia aparece una de las primeras referencias, no muy afortunada, del valor de pi. En el libro de los Reyes se citan los utensilios que Salomón mandó construir para su templo, entre ellos un mar de fundición, un gran cuenco. Según el texto bíblico, hizo fundir un mar, 10 codos desde una orilla a la otra, completamente redondo, y su altura era de 5 codos, y con una cuerda de 30 codos lo rodeó. De la cita se deduce que asignaba a pi el valor de 3. Los babilonios habían descubierto una aceptable aproximación de pi por exceso, asignándole el valor de 25 octavos, es decir, 3,125. Los egipcios, en 1650 a.C., según se puede leer en el papiro de Rin, le dieron el valor de 16 novenos elevado al cuadrado, es decir, 3,16. Arquímedes realizó el primer cálculo teórico de pi. El original y paciente método consiste en trazar un hexágono regular inscrito y otro circunscrito a una circunferencia. El perímetro del hexágono interior es menor que la longitud de la circunferencia y el del exterior mayor. Dividiendo los perímetros entre el diámetro obtendremos una cota inferior y una cota superior de pi. Si duplicamos el número de lados del polígono regular obtendremos una mejor aproximación. Pues bien, con suma paciencia esto es lo que hizo Arquímedes hasta alcanzar un polígono de 96 lados, con lo que demostró que pi está comprendido entre 223 partido por 71 y 22 partido por 7, es decir, entre 3,1408 y 3,1429. Había empezado la gran carrera para obtener cada vez un valor más próximo a pi, una auténtica carrera de relevos. Ptolomeo, en el siglo II, obtiene un valor que se repetirá hasta la saciedad en todas las escuelas durante cientos de años. Pi igual a 3,1416. En China, en el siglo V, Chun Chi da el valor de 385 partido por 113, es decir, 3,141592. 7 cifras, no está mal.
En el siglo XVI, el francés François Viet consigue calcular el valor de pi con 10 cifras decimales: 3, 14, 15, 92, 65, 36, utilizando polígonos regulares de 393.216 lados. A finales de siglo toma el testigo el matemático Ludolf van Zeulen, que dedicó más de la mitad de su vida al cálculo de pi. Llegó a trabajar con polígonos de billones de lados. Tal era su obsesión por pi que hizo grabar en su sepulcro, como todo epitafio, los 35 dígitos con que calculó su valor: 3, 14, 15, 92, 65, 35, 89, 79, 32... Con la aparición de las series infinitas, la tortura de los polígonos con millones de lados desaparece, aunque los cálculos para obtener buenas aproximaciones siguen siendo engorrosos. Y la carrera continúa. Utilizando series de convergencia cada vez más rápida, Abraham Sharp obtuvo 71 cifras de pi. Days obtuvo 200 cifras en 1824 y Richter, 30 años más tarde, obtuvo 500 cifras. Quizá la historia más entrañable de esta maratón sea la del matemático inglés Sans, que en 1873 creyó haber calculado los 707 primeros decimales de pi. Él nunca llegó a saber que en la cifra 528 había un error. Este hecho se descubrió en 1945. El nacimiento del ordenador impulsó de nuevo esta carrera sin fin. En 1949, von Neumann, con el ya mítico ordenador ENIAC, obtuvo 2037 dígitos en solo 70 horas. En 1958 se obtuvieron las 10.000 primeras cifras. En 1961, las 100.000 primeras en menos de 9 horas. El millón se rebasó en 1973. Los 10 millones en 1985. Los 100 millones en 1987. En la actualidad, el récord está en los 50.000 millones de cifras. Pero la carrera no ha hecho más que empezar. De hecho, aunque no se lo crean, no estamos mucho más cerca de la meta que nuestro buen amigo Arquímedes. Y nunca lo estaremos. En fin, las bromas del infinito. Pero eso es otra historia.